¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Margarita, ¿cómo estás? Es un gusto y un placer enorme tenerte como invitada en este programa y quiero presentarte a toda la familia de la Caja de Pandora, decir que Margarita es una gran amiga, una gran colega, pero bueno, quiero darle su espacio y que ella nos cuente quién es y qué hace. Hola Margui. Hola Nora, gracias por invitarme. Realmente me siento muy halagada y honrada de estar en la Caja de Pandora. Estar aquí es estar acompañada de muchas personas que estamos haciendo grandes acompañamientos a muchos otros humanos que queremos llegar a ser humanos. Estamos en una frecuencia muy especial y estar en este momento contigo y en la Caja de Pandora es un honor. Bueno, bienvenida Margui. Te voy a pedir que no te muevas mucho porque esto ya me lo dijeron a mí en otros videos para que salga bien la transmisión, ¿sí? Eh, Perfecto. Margui, contame quién es Margarita María Covelli Escobar, qué hace, y quiero que la gente se entere. Bueno, entrar a definirse hoy en día es muy complicado. Antes era mucho más fácil cuando simplemente nuestras frecuencias de vibración estaban en, en las profesiones, en los certificados, en toda esa cantidad de formas rígidas para aceptar una persona o un talento. Eh, He sido una persona que la vida le ha regalado algunos talentos que ha colocado al servicio de muchas personas y que no tienen un registro detrás de cuántos aprendizajes o a cuántos gurús o a cuántas escuelas y demás se ha ido, ¿cierto? Es más una experiencia personal, es una vivencia de toda mi vida desde los 4 años, es es una forma autodidacta de existir. eh, y bueno, eso es Margarita María. Margarita María en su vida ha podido ver el ultra de la naturaleza. Me crié en una población y tuve la gran fortuna de estar en contacto muchísimo con la naturaleza. Eh, Me crié en una familia como todas las familias, diría yo, en su gran mayoría, con todos sus programas y sus informaciones a trascender. Ujú. Y bueno, hoy en día estoy aquí acompañando a muchas personas. Hace 40 años estoy dedicada a colocar en manos de otros, ¿cierto? Toda la sabiduría que me ha sido regalada y que me llega frecuentemente. Bueno, sos astróloga y sos terapeuta básicamente también, ¿no? Contanos un poquito, Bueno, sí, digamos que, discúlpame, Nora, dime. no, no, que quería que nos contaras qué es esto de sanar desde adentro, de sanar los cuerpos de luz, cómo es un proceso. Supongamos, yo lo sé, pero quiero que la gente también lo sepa. eh, yo estoy mal o no tengo, no sé, no encuentro una línea en mi vida y concurro a Margarita. ¿Qué puede hacer Margarita? ¿Cómo me puede ayudar a encontrarme? Bueno, mira, dijiste inicialmente que estudié astrología y me especialicé contigo en astronamnesis, una gran maestra, realmente. Y lo hice porque en algún momento sentí que debía conocer un poco más allá de las cosas que comúnmente me suceden. Em, Aprendí igualmente a canalizar, digamos, de forma más clara toda la información que me llega y en el ejercicio permanente de acompañar a las personas a entender cómo funciona realmente el pensamiento. Nos han dicho muchas técnicas, el PNL, el coaching, eh, la astrología, todas las técnicas que hoy en día tenemos tan maravillosas y muchas personas se quedan ancladas en el proceso, o sea, van, asisten, tienen su terapéutica y se quedan ahí y vuelven y repiten la misma historia. En parte tiene que ver con el transgeneracional, ¿cierto? Todas las informaciones
que nos dejan nuestros padres, los impactos emocionales, las leyes de Hammer nos lo dicen, ¿cierto? En nuestras capas embrionarias, toda esa información, pero solo hasta hace muy poco empezó a salir el concepto de que somos luz, estamos cubiertos de luz, ¿cierto? Tenemos cuerpos, diferentes cuerpos, y nunca nos enseñaron, digamos, como esa parte estaba como tras de un velo, digámoslo así. Sí. Hoy conozco muy pocas personas, pero estamos saliendo a la luz, porque también éramos catalogadas o macartizadas, digámoslo, con la información de poder ver el ultra de la naturaleza. Entonces, acceder como a acompañar a las personas era muy difícil. Para eso estudié algunas cosas, para que las personas pudieran acceder a otros niveles de frecuencia de vibración. Y entender que la forma de pensar es lo que hace que yo tenga mi realidad, ¿cierto? Entonces, en esos cuerpos de luz, esa forma de pensar se va colocando como notas de música, como notas de vibración. Por ejemplo, cada vez que un 31 de diciembre una persona hace promesas, ¿cierto? Y dice, voy a partir del siguiente año a hacer tal y tal cosa. Por ejemplo, acabamos de iniciar el nuevo giro del sol, ¿cierto? Sí. Muchos que tenemos la conciencia de este inicio, muchos estarán haciendo cambios y estarán haciendo promesas, pero se olvida que cada promesa es un verbo lanzado primero a sus cuerpos de luz, luego al universo, y el universo me trae más de lo mismo. Si yo en esa frecuencia, en ese do que doy, porque es un do, ¿cierto? Y en mi cuerpo de luz, ese do no tiene una disciplina, una continuidad y una resolución, ese do va a quedar ahí, Claro. sin resolverse. Y se vuelve una antena a todos los dos de esa misma información y termina uno atrayendo siempre más de lo mismo. O sea, un poquito hace unos días atrás en un programa yo le transmití a la gente que era el desde dónde, ¿no? Es lo mismo que el desde dónde. Si yo prometo porque siento que debo o estoy en falta, prometo que voy a adelgazar porque estoy, ¿sí? Porque me siento en ese punto, porque no, lo estoy haciendo desde la no aceptación de mi cuerpo. Y de alguna manera en chamanismo también dicen que estoy abriendo una línea de tiempo cuando hago una promesa que después no cumplo y que en algún momento el universo, me va a pasar a cobrar esa factura, ¿sí? Digamos que no es a cobrar como la factura, es que yo mismo, Sí, con claro. esas formas, con esas cantidades de no cumplidos, ¿cierto? De promesas hechas, ¿sí? El universo te trae lo mismo. O sea, si yo no cierro el ciclo, si yo no aprendo a limpiar, por eso se llama sanando desde adentro, como toda la información que yo estoy desarrollando hace muchos años. Son 7 semanas donde limpiamos los cuerpos de luz, ¿cierto? Porque hay que limpiarlos. Y en ese mismo proceso voy atendiendo mi forma de pensar y voy observando cómo pienso para que eso que ya, digamos, es aprender a hablar, ¿sí? Es como empezar desde el desaprender una información y empezar a dar pasos nuevos. Y es ahí cuando ya yo me observo y me atiendo que cualquier terapéutica, que cualquier terapia me pueda funcionar, que cualquier curso al cual yo voy a invertir me pueda servir, ¿sí? Porque yo atiendo muchas personas que han pasado por muchísimos cursos, ¿cierto? Y se encuentran como en el mismo punto de origen, ¿cierto? Y las situaciones al final, ese adonde del que tú hablabas, ¿cierto? Tiene un resultado siempre igual, un poquito diferente, ¿cierto? Pero el resultado en esencia es el mismo. Entonces, estas 7 semanas de sanando desde adentro es aprender a observarme en la situación en la que estoy, no salir corriendo. En la relación en que estoy, no pensando en separarme, sino primero tengo un aprendizaje porque sí, me puedo ir del trabajo, me puedo separar, pero más adelante, si no lo he resuelto, me vuelve una situación igual y más grande, más difícil, porque el universo
¿cierto? Nos dice, hay que sanar eso que está oculto, hay que sanar eso que es el oscuro, hay que sanar eso que se llama la sombra, ¿cierto? Para poder revisar o estar apto para recibir otro tipo de información. Claro. Margui, ¿Cierto? cuando decimos sanar desde adentro, es una vez más, acá les presento a mi hijo que está llegando de su gimnasia, pero yo no puedo borrar este video. Cuando decimos sanar desde adentro, eh, y el desde dónde es ubicar la sombra, el desde dónde es ser muy sincero, hay que ser muy sincero para ubicar esa sombra, para ubicar ese desde dónde, para poder ir hacia otro lugar, para poder ir hacia otro espacio. Si yo no trabajo y me asumo en ese lugar, es como muy difícil que pueda. Y si quiero irme de una relación y no entendí cuál es el aprendizaje, va a venir otro que haga el mismo papel en mi peliculón, ¿verdad? Bueno, sí, eso es parte, digamos, de la parte externa a la cual yo tengo que atender, ¿cierto? Mi labor va un poquito más allá, más hacia adentro, ¿cierto? Más hacia todo lo que de alguna manera hace que yo atraiga situaciones una y otra vez. No solamente la parte de desde dónde estoy sintiendo, desde dónde estoy aceptando la información o no, desde dónde me resisto para que todo suceda exactamente igual. Digamos que cuando uno habla de los cuerpos de luz, ¿cierto? Eh, hay capas o hay niveles de frecuencia y vibración. Y hay unos niveles de frecuencia que son muy antiguos, o sea, informaciones muy antiguas, que pueden ser impuestas por mi forma de pensar, por mí mismo, que en su gran mayoría soy yo, ¿sí? Que repito las formas de pensar, siempre me quejo de lo mismo, siempre critico, siempre juzgo, ¿cierto? Pero es una frecuencia que hay en mis cuerpos de luz que hace que yo todo el tiempo esté en la misma función o son pensamientos impuestos, ¿sí? Son cosas que no vienen de mí, sino que otras personas quisieron que yo tuviera esa frecuencia y vibración. Entonces, aquellas personas que vienen a trabajar conmigo, ¿cierto? Son personas que dicen, me sucede siempre lo mismo, o estaba divinamente en la parte económica y se me fue todo, o estaba muy bien en la relación y se desapareció. Sí, ese tipo de información es la que me corresponde a mí en este, digamos, plano físico y en esta vida acompañar. He aprendido contigo y con muchas otras personas, ¿cierto? El transgeneracional, porque eso hace parte de esas informaciones, porque muchas veces uno recibe de los padres también no solamente la parte genética, sino la información impuesta o los pensamientos en algunas ocasiones impuestos, ya sea en la gestación o sea en una etapa específica de su vida. ¿Sí? Sí. Eso es Ahora, parte de los cuerpos de luz y la limpieza de los cuerpos de luz. ok, entendiendo y creo que compartimos que la mirada hacia este transgeneracional debe ser muy compasiva, porque, y esto lo hemos hablado, por eso me permito comentarlo, hay veces que en esos patrones de conducta que una generación posterior pueden ser autodestructivas, significaron en la anterior algo tan fuerte como salvarse la vida. De hecho, por ejemplo, lo vemos en familias donde hay hombres muy mujeriegos o jugadores compulsivos, y siempre hay un abuelo, un bisabuelo que estuvo en la guerra. Y la pulsión de vida que es a nivel sexual y a nivel de juego, ¿sí? Es tan fuerte que fue eso lo que se imprimió para no estar muerto. Supongamos, si estoy en una trinchera y tengo que ir a luchar, ese día, vamos a decir, si puedo tener sexo con alguien, lo tengo, porque total mañana no sé si me voy a morir. Y yo voy a intentar biológicamente dejar una semilla, ¿sí? O cobré un dinero y me lo voy a jugar porque mañana puedo estar muerto. Y ese juego me mantiene unido a la vida. Cuando se producen estos hechos, yo lo he visto hace muy poquito,
de una persona que actuó de esa manera, pero que fue su manera de salvarse, dejar Europa, y que toda su familia muriera, todos hermanos, padres, toda una gran familia. Ese modus operandi de estar vivo, que fue a través del juego o de ser muy mujeriego, se fue instalando en las siguientes generaciones. Sí, eso es parte del proceso, ¿sí, Nora? Ese es parte del proceso biológico, ¿bien? Ujú. En la parte biológica uno ve mucha información que puedes encontrar en el árbol, ¿cierto? A quién estoy emocionalmente sanando, ¿sí? Pero eso también puede generar unas formas pensamiento en los cuerpos de luz que Sí, tú resuelves esto desde el transgeneracional, la terapéutica o lo que sea, pero vuelve y aparece algo que tú no sabes por qué. claro. Entonces, Porque está esas implícito en formas, el cuerpo de luz, más allá de mi mente o de mis rieles cerebrales. ¿sí? Entonces, esas formas pensamiento que la caja de Pandora incluso está hablando con una persona que habla de terapias escenias, que se Ujú. llama Isabel Bernal. Elisa, Ella hace una apertura muy amplia y muy linda hacia todo este tema que a mí me ha correspondido en esta vida desarrollar, ¿cierto? Y es como parte, y ha sido mi función de vida. de, ¿Bien? de hecho voy a aprovechar para hacer un anuncio, y es que Elisa Bernal seguramente ya va a estar anunciado que va a venir a la Argentina del 4 al 8 de octubre en su taller inicial para darle, bueno, inicio a la formación en el 2018, así que para todos los que quieran anotarse en Latinoamérica, de Argentina, se pueden comunicar a través del mail que está en la página mío, y que le vamos a estar enviando todos los datos de cómo poder anotarse, los costos y todo eso, y bueno, muy felices de recibir también Pues muy interesante porque realmente solo somos muy pocas las personas que hemos podido estar hablando sobre ese tipo de información, la cual durante muchos años estuvo vedada, como te lo digo. Mm. Bueno, entonces en la medida en que las personas van atendiendo sus formas de pensar y van atendiendo cómo se conectan con frecuencias más bajas de vibración, digámoslo así, donde el sufrimiento, la tristeza, los vicios, las pérdidas son como la constante de vida, ¿cierto? Entonces, al empezar a entender sus cuerpos de luz también como una forma existente, porque solo vemos la materialidad física. Yo le digo a las personas, usted se baña todos los días, en Colombia nos bañamos todos los días, Acá, ¿cierto? En Argentina también, hay otros países donde uno no se baña todos los días, pero en Colombia lo hacemos todos los días. Entonces le digo, como se baña usted todos los días, hay que limpiar los cuerpos de luz igual, ¿cierto? Y se limpian inicialmente desde la inconsciencia, hay que ayudar y acompañar, ¿cierto? Para que entiendan cómo son sus cuerpos de luz y después en el proceso de las 7 semanas en el ejercicio de sanando desde adentro, van atendiendo sus formas de pensar y de esa manera se va atendiendo su vibración de frecuencia, porque los Margui, cuerpos de luz son vibraciones de frecuencia. Margui, ¿yo puedo limpiarme sola mis cuerpos de luz o tengo que tener el don que tenés vos de poder visualizarlo? Nada. Todo el mundo puede limpiar su cuerpo de luz. Lo importante es aprender a limpiarlo. Lo importante es entender que lo tiene. Lo importante es respetarlo. Sus cuerpos hay que respetarlos porque el cuerpo más denso es el cuerpo físico, pero todo es energía y todo es frecuencia de vibración. ¿Cómo se respeta un ¿Cierto? cuerpo de luz, Lore? Te voy a hacer preguntas que te puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Cómo se respeta un cuerpo de luz? Yo ya tengo conciencia que Primero, es una especie de burbuja alrededor mío, ¿no? Me imagino esto, con diferentes niveles de cuerpos de luz. ¿Cómo hago para cuidar eso? lo primero que tengo que hacer es aceptarme tal cual soy. No querer cambiarme, es lo primero, porque ese cuerpo, ese doble que eres tú, ¿cierto? Que es tu cuerpo etérico, es un doble. Y ahí está la información de lo que tú decidiste vivir en el cuerpo físico, Mm, ¿sí? Tú no decidiste vivir, si no tienes senos, pues decidiste vivir sin senos, ¿sí? O si tienes un cuerpo abultadito como el mío, que es bellísimo, ¿cierto?
pues ese es el cuerpo, ¿sí? Okay. Pero no querer cambiarme, irme a cambiarme un pedazo, quitarme otro, en fin, porque cuando cada vez que me quitan un pedazo, porque me lo quitan y me ponen otro, ¿cierto? Toda la filosofía bioenergética dice, ¿cierto? Que se desconectan canales, ¿sí? Por eso me llamo sanadora del alma, porque conectar canales energéticos para que las personas acepten lo que realmente son es parte de la dureza mental que tenemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptarme como soy, ¿sí? Como estoy. Y bueno, cuando yo empiezo a aceptarme y empiezo, lo segundo es aceptar mis ancestros. Sí. Cuando yo no acepto que vengo de un linaje, ¿cierto? Pues estoy resistiéndome a esa información genética que tengo, Sí, ¿sí? sí, sí, Y lo total. tercero es aceptar que estoy en un entorno llamado tierra, ¿sí? Y que me tengo que conectar con la tierra. Si yo Totalmente. esos tres puntos específicos no los tengo en cuenta, pues es muy difícil empezar a entender que tengo cuerpos de luz, ¿cierto? Y que ellos vibran en la frecuencia de mi resistencia o de mi aceptación. Claro. Y esto que dijiste último, ¿no? Aceptar que estamos en la tierra, que para mí es el trabajo más hermoso que se puede, digamos, promocionar de alguna manera, ¿no? Es aceptar este organismo vivo que es Gaia, que es la tierra, con esa generosidad infinita que brota y nos da todo lo que tenemos, ¿sí? Reconocer su esencia, conectar con ella, porque con esto de la New Age, de estar de acá siempre para arriba, de vestirte de blanco, cuando en realidad el negro es el que atrae la luz, o sea, es como, es muy paradojal las informaciones, pero nos olvidamos de lo más importante, que es la tierra. Vivimos en esta tierra porque ella nos sostiene, porque nos da todo, y con la vitalidad del sol, y en ningún momento están pidiendo que les agradezcamos nada, ¿sí? Y Digamos, eso es fundamental para mí, ¿no? La tierra, o sea, digamos digamos que en este momento ella nos está diciendo cómo hacerlo. mm, La Tierra, cada año, ¿cierto? Cada equinoccio, cada solsticio, o cada eclipse, o cada luna nueva o luna llena, nos está dando la oportunidad de que observemos y nos observemos frente a ella. mm, Nosotros, nosotros encima en la Tierra simplemente somos el mismo gusanito que hay en los cuerpos de luz. Porque en los cuerpos de luz míos están mis incubos o mis subcubos, ¿cierto? Que son, o fantasmatas, ¿cierto? Que son todas aquellas cositas que me he creado y que son gusanos. mm. Nosotros somos gusanitos para la Tierra, realmente somos gusanitos, o sea, Yo, empezar por entender que yo me estamos en acuerdo, una frecuencia de vibración y que ella misma nos está diciendo, vuélvanse humanos, vuélvanse seres humanos. Estamos en lo humano porque nos consideramos humanos porque estamos por encima de los animales, los vegetales, porque pensamos. Entonces, volvámonos seres y entonces conectemos nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra gravedad, que es el hígado, conectémoslos en coherencia. Yo encontré una frase famosa de un gran amigo mutuo que se llama Valentín, ay, mi que amor, decía sí, que es la incoherencia, la no aceptación de la herencia. sí, claro, Y no aceptamos nuestra herencia ni biológica, que son nuestros padres, nuestros abuelos y demás, ni aceptamos nuestra herencia de la tierra. O sea, ya es hora de que empecemos a aceptar esa herencia para volvernos coherentes. puede ser una invitación a aceptar en coherencia la herencia familiar, entendiendo muchas veces que a veces, aunque no nos guste la forma de los papás, de los abuelos, de los ancestros, lo más importante es que la vida, la biología, la vida pasa a través de ellos. Y si yo no hubiera tenido un abuelo que mató en la guerra, o el otro que en otra guerra también tuvo que matar, no estaríamos aquí. Indudablemente. Entonces empezar un poquito a entender que lo que se supone que hoy yo estoy juzgando que hicieron mal, ¿quién soy yo para juzgar que hicieron mal si gracias a que él mató a otro, mi familia sobrevivió, por ejemplo?
digamos que dentro de todo lo que para mí es la vida y las frecuencias de vibración, y observar el ultra de la naturaleza y poder observar, he llegado a observar incluso hasta los pensamientos de las personas y ver cómo se manifiestan. No soy quien para decir que está bien o que está mal. Lo que yo he entendido en todo mi proceso de estos 40 años de ejercicio laboral es que todo el mundo está en el nivel que le corresponde de aprendizaje. Si yo entiendo eso y si yo acepto eso, dejo de juzgar. Y si yo dejo de juzgar, dejo de atraer algo similar a lo que juzgo para perdonar ese juicio. Porque me salgo, ¿cierto? Me salgo y entiendo y acepto que esa persona le corresponde eso para aprender. Entonces, nosotros tradicionalmente decimos, no soy quien para juzgar. Yo digo, yo no soy quien para decirle a una persona que no aprenda lo que le corresponde aprender. ¿Sí? O sea, no soy quien. A mí alguna vez cuando estuve en procesos universitarios, uno de mis profesores me decía, ¿qué haces tú aquí si estás fuera del bien y del mal? Y yo le decía, pues no sé, tradicionalmente todo el mundo dice que uno tiene que estudiar y tiene que tener un cartón para que lo certifiquen y le digan si sirve o no sirve en lo que sabe. Y entonces él muy amablemente me dijo, sal de aquí. O sea, tú estás en otros niveles de frecuencia donde entiendes que todo el mundo está en un proceso, ¿cierto? Y gracias a él, que fue el quien trajo la biodanza a Colombia, gracias a él yo pude aceptarme, porque fue muy difícil. Fue muy difícil y también quiero contarte, Nora, que me llegan muchas personas que hoy en día están viendo el ultra de la naturaleza, tienen clariaudiencia, se desdoblan como yo, tienen el don de la ubicuidad, se han visto en dos sitios en el mismo instante, personas que están despertando a sus habilidades internas, ¿cierto? Y antiguamente eso hace 40 años pues era de mal dicho brujas, ¿cierto? Y para mí fue todo un reto como persona llegar a donde he podido acompañar a muchas personas y poderles mostrar que ese es otro camino, que también tenemos esas habilidades y que no hay que tenernos miedo por eso. Hay muchas personas que tienen mucho miedo en este momento porque están viendo o porque están sintiendo o porque están escuchando. Entonces, hay que entender cuáles son los niveles de vibración cuando uno empieza este proceso. Porque lo primero que uno ve o escucha o siente es su propia luz. Entonces son sus propios oscuros, son sus propios miedos que se convierten en fantasmas o en vampiros, o toda esa cantidad de cosas que incluso las películas están tratando de desvirtuarnos, ¿cierto? Porque vivimos en un miedo y mientras tú no atravieses el miedo a ser tú, mientras tú no atravieses el miedo a tu escasez, mientras tú no atravieses el miedo a tu frecuencia de dolor o de infidelidad o toda esa cantidad de cosas, es tu aprendizaje. Entonces, cuando uno empieza a atravesar por ahí, empieza a atravesar ese mar emocional, ¿cierto? Y empieza a atravesar su dualidad. Como vos decís, Marina, da mucho miedo atravesar lo que le llaman la sombra, pero hasta que uno no lo hace, dice Jung, lo llamarás destino porque se vuelve a repetir, ¿no? Claro. Lo que me doy cuenta en la consulta, cuando viene la gente, y cada vez más claramente, que para mí es fascinante, hoy una chica me decía, vos sí que la pasás bien, ¿eh? Porque me parece hasta cómico, ¿no? Pero cómo se nos presentan los personajes para llevarnos a esa profundidad de la sombra. Lo que me fui dando cuenta a través de, por ejemplo, una chica que vino y estaba muy enojada porque no se había sentido cuidada por su pareja, protegida, y en realidad cuando vamos más al fondo no se había sentido cuidada ni protegida por su papá, ¿sí? Y esa pareja con la que estaba tan enojada, simplemente le invitaba como un protagonista dentro de esa película propia a revisar estos espacios.
Y cómo cuando yo me conecto con esto, claro, pero hay que ir muy profundo, porque si yo nunca me sentí cuidada, él no me va a cuidar. Y en realidad, María, al fondo, en el fondo, en el fondo, no es más que miedo a la muerte, porque si yo de cachorro no me siento cuidado, estoy fuera de la manada y perezco. Entonces, Claro, claro, todo tiene que ver con esos morires de todos los días. Yo le digo a las personas que vienen, les digo, usted no sabe, ¿cierto? En el momento en que se acuesta a dormir, si al otro día está o no está, ¿cierto? Cuando uno tiene alguna habilidad, por ejemplo, para mí desdoblarme es normal. Entonces, yo sé lo que significa morirse todas las noches, ¿cierto? Porque yo no sé si vieron últimamente la película del Doctor Strange. sí, la Es vi. más o menos cuando ella lo saca de su cuerpo físico y le muestra que hay un ser de luz dentro de él, de luz, y es realmente el original, es realmente el sabio, es realmente el que más rápido te soluciona las situaciones. Y nos De resistimos a sentirlo y a vivirlo. Y nos resistimos a no, ay, no, eso no puede ser cierto, porque le tenemos miedo a eso. ¿Qué va a pasar conmigo si me salgo y después qué hago? Entonces me preguntan, ¿cierto? Entonces, eh, es aprender a manejar en este plano físico toda esa gestión de la emocionalidad para poder estar en otros planos. Ahora, todo el planeta está saliendo de tercera dimensión a quinta. Estar en quinta es que aquello que piensas se manifiesta. ¿Tú te imaginas toda la humanidad en quinta dimensión con esta forma de pensar? no, estamos en el Pues ¿no? no nos van a Decimos dejar acá, entrar jamás, no nos van a dejar entrar jamás, ¿cierto? claro. Entonces es mejor que empecemos a atravesar, como te decía yo, el miedo, la angustia, la infidelidad, toda esa cantidad de cosas, porque simplemente es algo que yo mismo decidí vivir para aprender a amar. O sea, esto es simplemente eso. Yo decidí vivir todas las experiencias que estoy viviendo para aprender a amar de manera incondicional. Esto no tiene nada que ver con relaciones de pareja, este amor no tiene nada que ver con padres e hijos, este amor es otra cosa. Entonces, Mari, cuando yo salgo en las noches, ¿cierto? Me doy cuenta del amor, siento el amor y en ocasiones no quisiera ni devolverme. Entonces, parte del miedo, ¿cierto? A la muerte es como eso. sí. Me quedo en la experiencia dolorosa para subir o ascender más en mis niveles de frecuencia de luz, o me quedo ya definitivamente y digo, ay, no más, esto ya yo lo quiero de esta manera, ¿cierto? Porque todos son decisiones y elecciones. O sea, esto no es que tú vayas a decidir por mí o el vecino va a ayudarme o si yo culpo al otro. No, esto es cuestión simplemente de cada ser humano. Sí. En estos días escuchaba a un... Quería comentarles a las personas que nos están viendo que alguna vez hemos trabajado juntas y alguna vez yo he recurrido a los servicios de Margie diciendo, Margie, no me siento bien, y entonces ella me da una serie de indicaciones y es increíble porque al otro día se siente, y incluso a veces yo no le digo qué pasó y ella me dijo, pasó esto, esto y esto, y me dijo, ¿con quién estuviste? ¿Qué hiciste? Y bueno, y Margie tiene esa capacidad de poder ayudar a sanar esos cuerpos cuando uno está durmiendo, ¿no? Sí, Eh, es muy, muy interesante. Te iba a decir otra cosa y me olvidé, decime ahora vos. no, simplemente lo que quería comentarte, Nora, es eso, es, es que esto es un ejercicio simplemente de amor, no Ah, más. ya me acordé. Lo que te quería decir es que esto que acabas de decir, que son experiencias que yo decidí vivir, en algún momento, ahora ya no tanto, pero me enojaba mucho cuando yo escuchaba esto, ¿no? Porque decirle a una persona en estos momentos que está pasando por una situación difícil, que ella eligió pasar por esto, es un poco hasta violento. O sea, la gente puede enojarse y mucho, porque nadie desde la parte mental o consciente la quiere pasar mal, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo hacemos para transmitir con cierta compasión hacia uno mismo, ¿no? Y, y instalando esta idea, ¿cómo podemos hacer para decirle a esa persona que está teniendo una mala relación, por ejemplo, con un ex marido, que ese ex marido le está
que está utilizando un rol para que se revea a sí mismo cuál es ese patrón que está en su cuerpo de luz o en su mente, ¿no? A mí hay experiencias y películas hermosas que me han llevado a entender muchas cosas y ayudar a las personas. Experiencias como el libro La Novena Revelación, mm, que después fue una película, ¿cierto? Muestra 4 grandes dramas de control, sí. ¿sí? Y muestra cómo la víctima requiere un victimario, Sí, ¿sí? sí, Y sí, si a mi consulta llega una persona que es una víctima, pues yo tengo que convertirme en el victimario, ¿cierto? Para que ese choque de conciencia, porque hay que choquear a la gente, ¿cierto? Ese choque de conciencia lo entienda. O si la persona dentro de sus dramas de control es un interrogador, requiere un ausente para que observe cómo es el manejo de la energía, porque eso es todo un ejercicio energético, ¿sí? Hay sí, muchas terapias que me encantan, que son muy suaves, de mucha dedicación, de mucha sutileza, pero hay personas que requerimos, como yo, por ejemplo, cuando empecé y encontré a mis 17 años a mi maestro porque ya estaba, o sea, tenía todas las habilidades que tenía, pero no sabía cómo orientarlas. Y la escuela con él fue muy fuerte porque me decía, esa mente hay que quebrarla. O sea, esa forma de pensar hay que quebrarla. Y hay personas que somos muy mentales y tenemos que quebrar la mente de una manera diferente a ser muy sutil, muy compasivo, muy amoroso, ¿cierto? Porque estas mentes son mentes de mucha fuerza, mucho poder interior, ¿sí? O sea, somos personas que tenemos mucho poder interior y que podemos hacer mucho por nosotros y por muchísimas personas. Pero que en el miedo, en la forma del crecimiento, en lo que viví en la familia, en las creencias, en los paradigmas, nos volvimos muy fuertes, sí. ¿sí? Eso, Y Mari, colocamos, desde la biodescodificación, o mejor dicho, desde lo que explica Hammer, es un foco, son 2 focos de Hammer que se ubican en el cerebelo, que rigen las mamas, por ejemplo, ¿no? Pero a veces esos rieles, esas dianas, se instalan cuando uno es muy chiquitito, cuando el medio es muy hostil y cuando hay peligro en el nido. Lo que va a generar es lo que se llama un muro de goma. Personas muy mentales, extremadamente mentales, muy solidarias, sería como el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Pero muy difíciles de ellas, de dejarse ayudar. Ayudan todo el tiempo a los demás, pero no pueden ayudarse a sí mismos, ¿sí? Eh, y es muy difícil que una terapia común quiebre este muro de goma, porque está enraizado a nivel cerebral también, ¿sí? Generalmente gente muy buena, pero muy maltratada consigo mismo, ¿sí? sí, ¿Estás de acuerdo? sí, a eso me refiero. Por ejemplo, digamos que hay técnicas, hay muchas personas que han pasado, digamos, a que yo les pueda acompañar en su proceso y he encontrado mucha fuerza y mucha resistencia. Entonces, yo voy llevándolas, como te digo, desde las técnicas que tengo. También aprendí contigo parte del concepto del transgeneracional y lo he aprendido con otras personas. Igual te digo, Google y el YouTube, la caja de Pandora es excelente para que uno se vuelva una persona si es disciplinada, puede aprender muchísimo, Sí, ¿cierto? sí. Y puede aplicar mucho en sí mismo. O sea, de verdad que yo admiro todo el ejercicio que ha hecho la caja de Pandora y poder traer estas personas que sutilmente empezamos a hacer cosas y que nos ha congregado para que le llegue a mucha gente. Bien, espera, Entonces, en la medida en que yo, dame un segundo, que quiero que vayas pensando que así como este medio nos ha regalado gente tan valiosa, me gustaría que al final del programa nos regalaras para compartir con los amigos y la familia esta, algún ejercicio, algo sencillo. ¿Sí? Anda bien, pensando. Ahora hablamos. perfecto, ok, listo. Y te decía que quebrar la mente es observar su oscuridad,
y cuando uno observa su oscuridad, no la quiere ver, ¿sí? No la acepta. Entonces empieza el universo es maravilloso y te empieza a colocar una situación, otra, personas y demás, y uno se resiste y no, y no, y no. Entonces, llevar a la persona a observar su oscuridad, ¿cierto? Es un acompañamiento bien lindo, bien lindo. A mí, mis maestros en los otros niveles de frecuencia me han dado técnicas tan bonitas como el acompañar a las personas todos los días. Digamos que el proceso de 7 semanas conmigo no es un proceso solo de 7 semanas, es un proceso de 49 días. Normalmente uno va a la terapia y vuelve en el tiempo o la tradicional es cada 8 días y demás. Yo aquí puedo acompañar a la persona en lo físico y en lo interno durante 49 días. Y en ese proceso, ver cómo... Por favor, un vaso de agua. Yo creo que me van a tener que regalar un poquito de agua. Me emocioné. Sí, te Y en emocionaste. ese proceso, es que me encanta lo que hago. O sea, ya hoy a estas alturas de mi partido, yo digo, qué maravilla, porque al principio fue de mucha confrontación física, social, ¿cierto? Familiar, y fue bastante, digamos, duro quebrar la mente de muchas personas, incluida la mía, Claro. porque parte de la no aceptación era la mía. Yo Claro, no esto podía que aceptar. estaban los de afuera, básicamente era la no aceptación de uno, ¿sí? Yo hace poco, y vos también estuviste en el mismo taller que dio Valentín, que estuvo acá en Argentina, nuestro amigo Valentín Morera Martín, eh, y hay un ejercicio donde él dice cómo me ven los demás y cómo me quiero ver yo, y yo observé en ese momento que había un montón de gente que decía cómo me ven los demás, y me dice, me ven gorda, flaca, fea, pues esto, ancha, baja, alta, ¿no? Y, y me pareció súper interesante, ¿no? Como esa preocupación siempre en el afuera, en cómo me ve el otro, ¿no? Y al final es esto, es mi película, o sea, ¿qué tengo que aprender yo de este? Una vez que rescatás el aprendizaje, es que recién puedes dejar de ir. Y por otro lado, esto de sentirse criticado, ¿no? Cómo me afecta, eh, hasta que uno aprende que el que te critica está entrando en tu universo y te da energía. Y si yo critico, me meto en el universo del otro y me estoy drenando mi propia energía. Si pudiéramos Sí, entender eso, no perderíamos el tiempo. en los Está bien, dramas de control. claro, pero igual yo digo que chismorrotear un poquito está bien, ¿no? Cotillear, se dice en España, un poquito, algún chimentito, pero esto de que hay familias que se dedican solamente a la crítica, ¿no? Donde no hay una conversación profunda sobre lo que les pasa, esto también existe. Y si nos diéramos cuenta, si tuviéramos un poquito de noción de que cuando hacemos esto, drenamos nuestra energía, estamos siendo el coprotagonista en la película del otro. Porque la energía no sabe si es buena o mala, si es crítica o es amor. Es energía. Sí, lo más importante de todo esto es entender que es energía y que yo soy la única que puedo elegir. Hoy conversaba un poquito con mi hija eh, y, y le decía eso, o sea, tú puedes estar en el modo, como dicen hoy en día, en modo aburrida o en modo alegría. Es tu elección. Nadie puede decidir por ti. Y lo que tú elijas es perfecto. Y lo que venga a ti es tu aprendizaje. O sea, es perfecto. Yo ahí no puedo hacer absolutamente nada, soy la mamá, ¿cierto? Pero la puedo acompañar contándole esto, ¿sí? Tú eliges.
Y así nos pasa en la vida. Elegimos el modo como queremos vivir. Si estamos en modo aburrimiento, en modo carencia, este es el modo. En modo avión. No O te, en modo avión, sí. no te llegan los O mensajes. elijo el modo feliz. O sea, no importa, a ver, dentro de todo el proceso, la gente que va a mis consultas al final me dice, Margarita, tengo la misma situación afuera, pero estoy en paz. Pero ya no me importa, claro. Estoy en paz. O sea, está lo mismo, ¿cierto? Y mi maestro decía, quien ha perdido dinero ha perdido poco. Quien ha perdido dinero no ha perdido nada. Quien ha perdido salud ha perdido poco. Quien ha perdido la paz lo ha perdido todo. Claro. Entonces, digamos que todo este proceso, lo que hacemos cualquiera de las personas que estamos acompañando hoy en día a las personas, es a que retornar a su paz, Lo que, retornar lo a que eso. pasa es que, por ejemplo, con todas estas terapias y muchas cosas que hay ululando, se da, desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi perspectiva, un mensaje equivocado. Es un mensaje equivocado porque eh, percibo que la gente cree que va a hacer una terapia o va a hacer una bio o va a hacer algo y su mundo, como si fuera uno, la varita de Harry Potter, le va a cambiar toda la situación. Y la idea es que no importa lo que pase, que mi percepción sobre eso sea diferente. ¿Sí? Las cosas van a pasar igual, pero yo no voy a sentir esa pulsión emocional, ¿sí? que me lleva a estados alterados. Ese es el verdadero Indudablemente, cambio de percepción indudablemente, desde mi sí, perspectiva. indudablemente. Por eso digamos como el proyecto que entrego a las personas se llama Sanando desde adentro, ¿sí? Eh, Estando dentro de la situación, desde ahí yo tengo que encontrar mi paz. Desde esa problemática tengo que encontrar mi paz. Y tengo que ser capaz de observarme para que mis pensamientos realmente sean lo que yo elijo que quiero pensar, no lo que venga de la información de mis padres, de lo que venga de la cultura, lo que venga impuesto por otros. Una de las cosas que daña mucho los cuerpos de luz es cuando uno está en esa repetición de queja, de dolor, de sufrimiento, y las personas que alrededor o en nuestro entorno o en la calle, no importa dónde sea, están vibrando en la misma frecuencia. Entonces uno se carga con la energía del otro. Claro, porque Pero se carga, conectó con la se, misma frecuencia. se carga con la misma frecuencia. Entonces llega a la casa desgastado, cansado, enfermo, peleando, requiriendo otro nivel de energía que lo puede ayudar a salir de ahí y lo único que se generan son encuentros energéticos de mucho dolor. Y Entonces, Margui, como dice Garnier, el científico que habla del desdoblamiento del tiempo, él en su libro Cambia tu vida por las aperturas temporales, no está a favor de los grupos de autoayuda, porque dice que como todos están en la misma frecuencia, no prosperan. Que para ver grupos de autoayuda, por ejemplo, tendría que haber 12 personas de 12 signos diferentes. Mirá qué amor, Garnier. bellísimo, así debe ser. Así debe ser, porque si volteamos a mirar, bueno, yo me dediqué un poco a la astrología evolutiva, ¿cierto? Mm. Esa psicología de alguna manera tiene mucha base en los trabajos de Hércules, ¿cierto? En los 12 trabajos de Hércules. Y es, eh, cada uno trae digamos, un ejercicio emocional el cual tiene que resolver, pero nos olvidamos que tenemos los 12 signos. Sí. Entonces, hay 12 personas en mí, 12 Mini. personas en mí que caminan, sí, animalescamente, porque es que son 12 formas de sobrevivencia. Si tú volteas a mirar, ¿cierto? Cada signo del zodiaco, si lo miramos desde la supervivencia, tienen un animal A ver, que lo representa. contanos que este programa es de astrología y quiero que nos cuentes un poquito de eso, Mar. No sé cuánto tiempo llevamos, si vos tenés idea de cuánto vamos de programa. Pues mira, es que esto también se puede extender muchísimo y podría ser otro programa y me encantaría porque
Cuando uno voltea a mirar y me dicen, bueno, yo tengo un hijo en el signo de Virgo, mi compañero actualmente es ascendente Virgo y el padre de mi hijo, de mis hijos, es Virgo, o sea que tengo maestría y PhD doctorado en Virgo. Pero entonces voy a hablar un poquito de ese signo en este instante, después de haber leído tu mensaje tan maravilloso que nos regalaste para este nuevo giro del sol. Y es ver 3 ratones, ¿cierto? Porque el Virgo son las ratas. Los ratones, los roedores. Para la astrología tradicional es la Virgen, ¿cierto? Es la espiga, ¿bien? Y ese es el símbolo. ¿Ah? ¿La Virgen o la prostituta? Cualquiera de las dos, bien. Pero digamos que generalmente en la parte tropical está un símbolo de humano, ¿sí? Y resulta que si miramos astrológicamente desde la perspectiva que yo manejo para la actualización de la supervivencia, o sea, de nuestro tallo reptiliano, tenemos que conocer el animal que tenemos en cada uno de esos 12 personajes. Y entonces en el signo de Virgo están los roedores, las ratas. Entonces encuentras la rata de alcantarilla, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cómo es la rata de alcantarilla y el cine es maravilloso con eso, porque me dice Ratatouille, me muestra la rata de alcantarilla, ¿sí? Sí. Aquella que lo único que piensa es en comer, 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 en comer, en comer, y es interesado. Entonces, si uno ve Ratatouille hoy en día para los signos de Virgo, va a entender su comportamiento animal. Ajá. ¿Sí? El roedor, ¿cierto? Que es el hámster, que lo acumula todo cuando lo sacan de su ruedita, lo acumula todo en los cachetes para guardarlo más tarde, ¿cierto? Cuando lo vuelvan a meter en la jaula, lo guarda más tarde dentro de la jaula, ¿cierto? Esa es otra forma de Virgo en su supervivencia, ¿sí? El interés profundo por, bueno, ¿y qué me vas a dar? Yo estoy ahí, pero tú me tienes que dar esa provisión que yo requiero. Ok, ¿y el otro? Y está el ratón, que es el que está en la cabeza del señor chef de Ratatouille, ¿cierto? Que es el que tiene la razón, es el que tiene la receta. ¿Sí lo ves? Entonces él mueve los hilos porque él tiene la receta y siempre tendrá la razón. Y entonces hay que aplaudirlo porque lo sabía, porque lo tenía. Ok, entonces, ¿sí? Entonces Margui, porque me resulta muy interesante, es convocarte para un próximo programa y que vamos a hablar de esta mirada biológica sobre la astrología. Hay otro astrólogo que se llama Lupo también, que habla un poquito de la biología. Yo creo que él leyó, lamentablemente falleció, pero que sabía algo de biodescodificación o de las leyes de Hammer, porque leyéndolo es increíble como uno entiende, se entiende. Básicamente, nuestro objetivo es que comprendernos y mirarnos compasivamente, ¿no? Para poder elegir. Claro. Por ejemplo, si yo miro a mis 12 personas en mí, yo tengo, ¿cierto? Virgo en una casa específica. Entonces yo ya empiezo a mirarme desde lo biológico cómo reacciono. Ajá. Pero hay que mirar que no somos uno solo, somos 12 personas funcionando. Mínimamente, ¿sí? mínimamente. Tenemos una... Y hay muchos arquetipos más, que mínimamente somos 12 y hay muchos arquetipos más también, ¿no? Que vamos encarnando claro. todo el tiempo. Sí, pero si podemos unir toda la astrología, nos damos cuenta que tenemos muchísima información desde lo astrológico. Total. Uno es mamá, es esposa, es amiga, es amante, es, no sé, profesional, astrólogo, terapeuta, o sea, no sos todo eso, o sea, como está parcializado y como si esos personajes te fueran tomando, ¿no? Claro. Okay. Bueno, esa es la mirada que tengo en mi vida, desde el conjunto que puede ser Margarita María, y te quiero contar que el nombre Artesana del Alma nace desde mi transgeneracional. Wow, ¿cómo es eso? Resulta que mis bisabuelos llegan a Colombia por la ciudad donde yo vivo y estoy, que es Barranquilla. Ellos entran, ¿cierto? Huyendo de la comercialización. Ellos eran artesanos en maderas, sí. Hacían cosas de madera, y entra la comercialización en esa zona,
¿cierto? En Italia, y ellos toman un barco y se vienen, son 3 hermanos, uno queda en Centroamérica y 2 entran a Colombia. Entran por una ciudad comercial de Colombia. Mira todo el ejercicio. Y se instauran en uno de los departamentos de mayor riqueza en el manejo de las artesanías, ¿sí? Entonces, de ahí nace el concepto de artesana. Y del alma, porque pues yo tengo mi nombre del alma, sé cómo son los cuerpos de luz y demás, entonces esa fue la fusión y ese es el regalo que me dejan mis ancestros. O sea, tomaste los talentos de tus ancestros con tu talento y esto hizo que se generara ese nombre. Muy bonito. Bueno, yo te cuento una cosa, que haciendo el último taller sobre mis ancestros, me di cuenta que mis bisabuelas paternas, una se llama Fortunata y la otra Buenaventura. Y fueron mujeres muy fuertes, ¿no? Y rescatar esta disposición que tuvieron estas mujeres para mí fue un puntal muy importante también, hace realmente poco. Bien, o sea que conocer sobre nuestros ancestros desde lo amoroso, no importa qué haya pasado, ¿cierto? O sea, no importa. Igual gracias a todo lo que pasó con ellos estamos aquí y estamos teniendo esta posibilidad de vida. Y ¿sí? de hecho fueron los más fuertes de la especie, porque si no nosotros no estaríamos aquí. Cada uno de los que está acá está porque sus ancestros fueron muy, muy fuertes. Y hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Entonces, bueno, no nos queda más que mirarlos con mucha compasión y aceptar, aunque a nosotros no nos guste, que la vida pasó por ellos hasta llegar a nosotros y que nosotros se la damos, por supuesto, a la descendencia, ¿no? Toda esa información. Bueno, aquí estamos haciendo ese ejercicio con las personas para que honren a sus ancestros, honren sus cuerpos de luz, acéptenlos, ¿cierto? Honren sus talentos, ámenlos, ¿cierto? Porque aquello, como dice Enrique Corbera, aquello que yo amo en mi oficio, ese oficio me amará. Y para mí ha sido un ejercicio no de dijo vida. él, que lo dijeron otras personas antes. Margui, contale a la gente si quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacer? Si atendés por Skype, si atendés o la gente tiene que ir a ver a tu casa, ¿cómo es? Yo tengo atención personal y atención por internet. Online. Atención, sí, online. Me pueden contactar. Ahí tienen el mail, tienen mis teléfonos, tienen el teléfono. Próximamente, por primera vez, voy a sacar una página web. Estoy en Facebook hace mucho tiempo como Margarita María Covelli. Bien, estamos, digamos, entrando en la era de las redes sociales. No había sido algo importante, digamos, para mí, pero igual hoy en día ya me uno a ellas porque estamos listos para acompañar a todas las personas que básicamente quieran saber qué hacer con su talento, con ese talento que no es certificado en una universidad o en un colegio, con ese talento que va saliendo y dice, ¿qué hago con esto que estoy viendo y no quiero ver? ¿O qué hago con esto que estoy escuchando y no quiero escuchar? ¿O por qué me salgo del cuerpo y me veo? ¿Cierto? Eso es una de las, digamos, de las líneas básicas mías. La otra es el entender las formas pensamiento, cómo las organizo y cómo las sostengo, cómo sostengo esas energías en mis cuerpos de luz. Y bueno, en la parte astrológica ya me oíste, no hago una astrología tropical, aprendí a hacer astroanamnesis contigo, pero digamos el énfasis es más en el proceso de supervivencia para que entendamos cómo es que tenemos que salir de humanos a ser humanos. Contame, ¿qué te pasó cuando empezaste a estudiar la astrología 3D? Bueno, para mí fue un boom, porque, a ver, algo muy importante que me pasó es que primero la forma como llegamos a estar tú y yo conectadas fue desde un momento muy crítico en mi vida.
y para mí el universo me dio un regalo de haberte encontrado. Qué Eso lindo. me ayudó a salir como del proceso en que tuve la experiencia tan difícil. Em, Cuando empiezo a entender la astrología muy, muy clara en los 144, venían muy conectados con los 144 procesos de vibración que yo y frecuencias que me corresponde a manejar, y que hoy en día Matías Di Stéfano está hablando de que son los 144.000. O sea, digamos que para mí ese número en ese momento fue muy impactante porque estaba rompiendo un esquema y empezando a vivir otra experiencia. Empecé a entender que la carta natal no era tan psicorrígida, o sea, había más, tenía una lectura mayor, porque me pasaba y me pasa. Cuando yo leo una carta astral, yo normalmente no requiero mirar muchas cosas porque a mí me hablan las cosas, la carta me habla y esa carta me empezó a dar mayor profundidad y conexión con lo que yo realmente podía hacer, ¿sí? Entonces no me sentí limitada. Ahora, entender que había un inconsciente que traía la información y que había adicional a todo, que si yo resuelvo esto aquí, hay una carta que es real, que es la sideral. Esto es lo que yo realmente vine a hacer, ¿sí? Resuelve esto, que aquí estoy yo, y digo, wow, qué regalo, o sea, ya es como mirar que hay, no es que le digan a uno exactamente qué tiene que hacer, pero hay un norte, ¿cierto? Ah, yo tengo una información, la trasciendo y la puedo seguir. Ahí sí voy a hacer una acotación, y es que la Cábala, por ejemplo, dice que vinimos a trascender los astros, y es real, o sea, los astros no me pueden regir, pero ¿cómo enseñarle a una persona, cierto, si tiene una cuadratura o una oposición o si tiene un trígono, cómo hace uno para decirle, mira, es que hay que hacer porque al final vas a lograr esto si tú no lo ves? En la 3D uno lo ve, Sí, lo ves, en la y sideral es uno un lo mapa, ve, le ve. con la conciencia de que es un mapa y es una guía, Son tomas de eh, conciencia. Yo pienso que la astrología 3D le da a uno muchas más tomas de conciencia y lo siento más personal. O sea, sí, realmente es, porque muchas preguntas te hacen cuando haces astrología. Bueno, y si fulano de tal nace el mismo día, a la misma hora, en el mismo segundo y en el mismo lugar, ¿qué pasa? Porque somos diferentes. ¿Sí? sí, Si eso me pregunta como astrólogo, oiga, sí, ¿no? son las Sí, que eso es capaz siempre, pero son muy divertidas a esta altura de la vida ya. Nosotros ni nos gastamos en contestar esas cosas. Yo no entro en esas cosas, ni me molesto. Margui, danos un regalito para ir cerrando. Ha sido un placer compartir no sé ni cuánto, no tomé la hora, no sé cuánto llevamos hablando, pero quiero agradecerte profundamente esta charla y decir a la gente que, bueno, que hay calidad, muy buena calidad de personas, de terapeutas, de astrólogos, por estos lados también. Y bueno, Margui, te escuchamos, que nos des un regalito, algo para compartir con los amigos. bien, mira, normalmente como lo mío es ver el ultra de la naturaleza, las personas me dicen, ¿cómo veo Laura? ¿Cierto? O ¿cómo hago para saber si estoy desdoblado o no? Entonces vamos a tener dos regalitos, no uno, sino dos. ¿Tú te has visto alguna vez haciendo así a un bebé, a un niño que hace así con frecuencia? Y había una canción que dice, pon, pon, pon el dedito en el botón. No lo sé Bueno, por acá, por estos lados no. En Colombia esa canción se hace, pero si tú observas un niño más o menos entre los año y medio y 3 años, se está haciendo así, porque él quiere saber si está en este plano físico o está en el otro plano. Cuando uno adquiere la habilidad en este plano físico, ¿cierto? De ser consciente, cuando esté desdoblado, hace así y pasa el dedo derecho. Claro. Entonces ya sabe que no está en este plano físico, sino que está en otra dimensión, en otras frecuencias de luz. Entonces este es un ejercicio que pueden empezar a hacer aquellas personas que quieren saber en dónde están.
Si estoy en una realidad física planetaria o estoy en otro nivel. Y el otro que te puedo dar es, bien, si tú tienes una montaña al frente o tienes el mar o tienes una planta al frente, ¿cierto? Y coges, miras, coges un punto específico y observas la planta, observas el mar, la línea del horizonte, observas la línea de la montaña y si te quedas concentrado, va a empezar a aparecer un nivel de energía que aparece y desaparece, que aparece y desaparece, ¿sí? Y entonces ahí empiezas a ver los cuerpos de luz. Esa es la primera capa, digamos, que es muy plateada, muy color brillante. Margui, eso no es un efecto, pregunta capciosa, ¿no es un efecto óptico? No. No, no porque después cuando tienes mayor habilidad empiezas a ver los colores del ultra de la naturaleza. Empiezas a observar el azul, que es el índigo, que es la capa básica de la Tierra, que es la primera. Por eso dicen que los niños son índigo, porque los niños que pasan, ¿cierto? Todos somos índigo, porque todos tenemos que pasar por ese color de la Tierra, ¿cierto? De alguna manera, los catalogados índigo les tuvieron que dar un nombre como los cristales, los arcoíris y demás, para identificarlos y darles una identidad. Sí. Pero digamos que todos tenemos la misma posibilidad, ¿bien? Claro que en las frecuencias de luz de esta época, en este momento, tienen mayores actividades del ADN y eso sí los hace más evolucionados, digámoslo así. Ok. Un poquito lo que dice Elisa también, que los chicos que están llegando ahora están como más despejaditos, no están tan dormidos en el sueño, ¿no? Dentro del sueño, están como más despiertos. Porque la distorsión cuando baja la luz, cuando bajamos, no es tan alta. Porque ya también hemos hecho un trabajo, tenemos que aceptarlo. ¿Se Margui, acuerdan que no el azul y después seguimos mirando? seguimos mirando y vamos a encontrar un amarillo, después se mezclan el amarillo con el naranja o después se van mezclando los colores, ¿cierto? Okay. Hasta que tú adquieres la habilidad y ya ves Bueno, el aura de la... Dime. Vamos a practicar. Por favor, ya es hora, amiga. Bueno, Margui, te mando un brazo enorme, te quiero mucho. Muchas gracias. Me costó grabar al principio hasta que enganchamos. Acá la familia de la Caja de Pandora siempre ayudando. Muchas gracias, Peca, gracias a todos. Y este programa está grabado porque bajo, así que, pero bueno, vamos a tener nuevamente a Margarita en vivo. Unos segundos para que te despidas de la familia de la Caja Pandora, Margarita. Gracias infinitas a ti. En verdad, esto es un regalo. Es un regalo. Bueno, mi giro del sol fue hace poco. Te agradezco este regalo tan inmenso. Había sido un sueño en mi vida, poder estar al aire en la Caja de Pandora. Y tú, mira, me has dado este regalo tan inmenso. Le agradezco a la Caja de Pandora, a todos los que hacen posible que en este momento podamos salir muchas personas al aire para acompañar a quien realmente vibre en la frecuencia, quien deba llegar y demás. Estoy en Barranquilla y en Bogotá, en Colombia. Bueno, estoy también para ustedes, o sea, en la Caja de Pandora, si quiere preguntarme si Luis, ¿cierto? Bueno, aquí estoy y para quien quiera también, esta ha sido mi vida, no me he dedicado absolutamente a nada más. Aquí estoy. Gracias, Nora. Gracias al universo también, a mis maestros y bueno, a mis compañeros aquí también que están haciendo posible que yo salga hoy en día a dar charlas, conferencias y que esté pues más, digamos, afuera que durante tantos años he estado como atendiendo adentro. Es hora de expandirse. Y desde aquí entonces te mando un abrazo grande y un abrazo a todos los compañeros, a todos los amigos que ven este programa. Denle like,
denle like, y a los que no le dan al otro así, también nos sostienen, así que bienvenidos. Bienvenidos de verdad y muchas gracias a todos por escuchar y quien tenga preguntas que por favor, aquí estamos para contestarlas. Un beso grande, hasta luego. Dios te bendiga. Igualmente, Dios los bendiga. Amén.